Por esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el estudio de la palabra, que pueda hablar a nuestros corazones fuertemente, Señor, y que todo aquello que tenga que ser transformado en nosotros, Señor, sea a través de tu palabra, Padre. Te agradecemos por todos los que estamos acá, todos los que están conectados, Señor, y pedimos que bendiga este día en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al Evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo 17. Y bien, ya vimos el domingo anterior, ¿cierto? Terminamos con el capítulo 16, dijimos que, y como se expresó en el estudio, no una parábola, ¿verdad? No una parábola, ya que en este caso se trata más bien de una historia que el Señor Jesucristo cuenta, porque las características de la parábola, generalmente no se menciona a nadie con nombre, ¿verdad? O se le atribuye un título personal a los personajes que el Señor puede utilizar dentro de la parábola. Por lo tanto, el Señor cuenta esta historia del rico y Lázaro, y la verdad que es una historia que es bastante potente, ya que expresa o expone el corazón de los líderes religiosos y de muchos de los que estaban en ese entorno, ¿verdad? Vimos que el corazón del rico estaba puesto en las cosas terrenales, en las cosas materiales, versus Lázaro, ¿cierto? Que a pesar de lo que estaba padeciendo, a pesar de su condición, se mantuvo con una fe, ¿verdad? De quién era Dios y dedicar su vida a Dios. Por lo tanto, como lo vimos el domingo pasado, Lázaro no llega al seno de Abraham, ¿cierto? A los brazos del Señor por ser pobre, sino que era por la disposición de su corazón. Y vamos a ver que en este capítulo 17 el Señor también toca una verdad bastante profunda. Recordemos que Lucas, cuando relata los hechos dentro del Evangelio que él escribe, viene en un orden, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver no está colocado de una manera azarosa, sino que él trató de mantener y de relatar los hechos del Señor Jesucristo de una manera cronológica y ordenado para dar un mayor entendimiento de esto. Y parte en el capítulo 17, ¿cierto? El Señor Jesucristo diciendo: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Si vemos, uno pudiera decir que hay una diferencia, ¿verdad?, entre esta primera enseñanza que parte del capítulo 17 versus la que vimos con Lázaro, pero la verdad es que el Señor Jesucristo dice esto porque hace una continuación en las cosas que él quería enseñar para que los que estaban oyendo pudieran cambiar dentro de sí, ¿verdad? Si bien el Señor Jesucristo está enseñando a una audiencia donde estaban los grandes líderes religiosos, los escribas, los fariseos, fíjense que ahora en el versículo 1, él dirige su atención y este mensaje a sus discípulos. ¿Para qué? Porque más adelante, a medida que vamos nosotros leyendo, vamos a entender qué es lo que el Señor quería lograr con sus discípulos. Pero ahora esto es un consejo y es una orden directa a sus discípulos. Dice, ¿cierto? El versículo 1, fíjense que aquí expresa una gran verdad. Dice, imposible que no vengan tropiezos. Vamos a fallar, podemos caer, lo hemos estudiado a lo largo, ¿cierto?, de las Escrituras. Nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Somos parte de una raza caída. Pero fíjense que el Señor Jesucristo dice, hay de aquel por quien vienen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como creyentes, y en este caso los líderes religiosos que estaban escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo, tenían una gran responsabilidad de enseñar y preparar bien a aquellos que estaban a su cargo. Hoy, ¿cierto?, los que son líderes también tienen una gran responsabilidad de enseñar las Escrituras. Por lo tanto, el Señor lo manifiesta así, porque si los fariseos, a través de los ritos, ¿cierto?, podían hacer caer a alguien o alejarse del Señor. Hoy en día, ¿cuántos han enseñado en las iglesias acerca de falsas doctrinas
o enfocar la enseñanza a una perspectiva que es totalmente diferente a lo que el Señor enseña. ¿Y eso qué puede provocar? Que la gente se aleje del Señor, que pueda pecar. Entonces, entre el versículo 1 y 2, ¿cierto? El Señor Jesús pretende, ¿cierto? Y enseña derribando esta visión de autojusticia que tenían muchos de ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos creían que ellos, por la posición que alcanzaban y por el hecho de ser fariseos, eran más justos. Pero en el versículo 2 el Señor dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. La consecuencia de alguien hacer caer a un hermano o a aquellos, ¿cierto?, que están aprendiendo del Señor, tiene una consecuencia tremenda. Tremenda. Fíjense que dice que una piedra de molino, en esos tiempos, el trigo se molía con estas piedras. Y fíjense que una piedra de molino podía pesar entre 300 kilos a 3 toneladas, dependiendo del molino, si eran molinos más grandes o pudiéramos decir hoy en día en molinos industriales, que eran llevados por animales. Y el Señor lo coloca así porque atarse una piedra de 300 kilos o 3 toneladas al cuello significaba que iba a ahogarse o iba a morir seguramente. Hay un juicio, es como un ejemplo de un juicio, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, teniendo el conocimiento del Señor Jesús y de su palabra, tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando queremos enseñar o queremos hablar a alguna persona acerca de lo que el Señor hace. Y el Señor por eso ahora lo dirige esto a sus discípulos, pero el resto sigue oyendo. Los fariseos siguen oyendo, los escribas siguen oyendo, y esto rompe, como les decía yo, esta imagen de autojusticia, porque ellos pensaban que lo estaban haciendo de maravilla. Todos los que estaban oyendo al Señor Jesucristo en ese momento, muchos eran publicanos, muchos eran considerados por ellos pecadores, lo más bajo de la sociedad. Y es por eso que el Señor lo dice así, parte diciendo esto, ¿verdad? Dice, en el versículo 2, y se la arrojase al mar, ¿cierto? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En este caso, cuando habla de los pequeñitos, son aquellos que están escuchando al Señor, o que han aceptado la enseñanza del Señor Jesucristo, que han amado a Dios. Gran parte del conflicto que existía entre el Señor Jesucristo y los líderes religiosos era justamente esto, los pensamientos, ¿cierto? Porque ellos, por formar parte del Sanedrín, creían que eran mucho más justos o más justos que estos que estaban escuchando al Señor. Y si vemos y hacemos una retrospección de lo que hemos estudiado, el Señor, todas las enseñanzas que ha dado ha sido justamente para romper esa figura religiosa que los fariseos tenían acerca de ellos mismos. Y fíjense que esto el Señor lo dice, vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 15. Mateo, el capítulo 15. Versículo 1 y 2. Mateo 15, versículo 1 y 2. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Tomando esto, ¿cierto? Como que se llama, como un acto, ¿verdad? Meramente de un rito religioso. Si no se lavaban las manos, eran considerados impuros o sucios. Y ellos, por decir esto, se consideraban mucho más justos. La relación que tiene esta enseñanza de este capítulo, si volvemos a Lucas, la relación que tiene la enseñanza que el Señor Jesucristo está dando acá, ¿cierto? Es porque los fariseos muchas veces trataban con mucho desdén, ¿cierto?, a los publicanos y a los pecadores que estaban siguiendo al Señor. Y ese acto, ese rechazo constante que los fariseos podían tener con ellos, era una ocasión de caer para aquellos que estaban con hambre de aprender del Señor Jesucristo. Si hacemos el paralelismo hoy en día, muchos de los líderes o autodenominados líderes, ¿cuál es la gran enseñanza que dan hoy en día? Prosperar, lo material, ¿cierto? Muchos también
exaltándose a sí mismos, ¿verdad? Y la gente coloca el foco en esas cosas. Y no en la palabra como lo enseña, ¿cierto? Como lo expresa el Señor Jesús acá. Dice el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Cuando el Señor Jesucristo dice acá, mirad entre vosotros mismos, literalmente dice cuidarnos entre nosotros mismos. Hay que cuidarnos. ¿Cómo? Exhortándonos a través de la palabra. Y como dice acá hay una orden súper directa. Si un hermano, ¿cierto?, pecare contra ti, repréndele. La reprensión, el Señor la enseña. Es importante. Es importante. Ahora, esta reprensión que uno le puede hacer, ¿cierto?, a un hermano, tiene que ver con la enseñanza bíblica, no con mi autopercepción, ¿verdad? Si un hermano peca, ¿qué dice la Escritura? Yo lo reprendo o, ¿cierto?, me acerco y doy un consejo en base a la Escritura. Es por eso que esas prácticas hoy en día hacen también que la gente se aleje. Es muy diferente que alguien deje una congregación, ¿cierto?, por una mala práctica, una mala enseñanza, ¿cierto?, o una mala actitud, a cuando yo reprendo en base a la Biblia y la persona, por no querer escuchar la verdad, se aleja. Ahí es diferente. Si yo reprendo en base a la Biblia, como lo dice el Señor acá, ¿cierto?, y mi corazón está dispuesto, ¿cierto?, a la enseñanza, o está alineada a la enseñanza del Señor Jesucristo, yo escucharé y cambiaré. Pero si yo estoy cegado, ¿cierto?, ensimismado, y hay muchas veces me alejo, y si mi actitud además no está alineado con lo que el Señor enseña, peor aún, peor aún. Fíjense que acá los fariseos tomaban esta actitud rígida, dura. Ellos, la ley, ¿cierto?, que el Señor había establecido, la ley mosaica, era buena en sí, pero ellos la torcieron de tal manera que todo era el doblemente pesado para los que vivían en ese tiempo. Por eso el Señor viene a quebrar estos paradigmas o estas visiones. Fíjense que por eso era tan resistido el Señor. Él enseña desde el amor, desde la misericordia, sin dejar de lado la ley. En cambio, los fariseos eran de apuntar muchas veces, de colocar, ¿cierto?, el pie sobre aquellos que vivían en la nación de Israel, no alcanzando, incluso alejándolo de alcanzar esta misericordia muchas veces, que venía por parte de Dios. Ellos colocaban esta barrera entre medio. Por eso el Señor dice acá que si alguien peca contra mí, ¿cierto?, reprenderle, y si me pide perdón, perdónele. Perdónele, hay que perdonar, tenemos que perdonar. Fíjense que si vamos nuevamente a Mateo, quiero que vamos a Mateo al capítulo 23. Al versículo 15. Tiene relación con el versículo 2 y 3 que estamos leyendo. Dice, el versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y eso tenía una estricta relación con lo que ellos enseñaban, o las prácticas en el fondo. Recuerden que el Señor Jesucristo dice a la audiencia en un momento, lo que ellos dicen que hagan, eso hacer, pero no hagan como ellos. La práctica, lo que podían enseñar, estaba en los escritos, ¿cierto? Estaban en los rollos que se enseñaban en la sinagoga. Pero el actuar, la soberbia, la religiosidad, es lo que el Señor Jesucristo quería romper y es lo que enseñaba que no debían hacer. Y eso para los fariseos era fatal. Por eso había tanta, ¿cierto?, controversia con lo que el Señor estaba enseñando en ese tiempo. En ese tiempo, nosotros conocemos, ¿cierto?, todo lo que el Señor Jesucristo pasó. Pero cada vez que nosotros nos sumergimos en las Escrituras y vamos viendo versículo a versículo, podemos ver que el endurecimiento del corazón de los religiosos era a tal grado que ellos no eran capaces de comprender o aceptar estas verdades. Porque ellos, al verse confrontados con la enseñanza de Jesús, en vez de cambiar, ellos se resistían y atacaban al Señor. Atacaban al Señor. Volvamos a Lucas, al capítulo 17. Fíjense que
uno pudiera decir hasta este punto qué relación había en la enseñanza de Lázaro y el rico, ¿cierto? Con lo que está hablando el Señor Jesucristo acá. La historia, ¿cierto? Que vimos en el capítulo 16, la actitud del rico con Lázaro era de mucha hostilidad, ¿cierto? De olvidarse de la posición del débil, por la posición que él tenía. Y fíjense que los fariseos y los escribas, en esta percepción o autopercepción, ¿cierto?, de justicia que ellos tenían, el trato con los publicanos y los pecadores era igual. Cuando ellos, siendo los líderes de la nación de Israel, los líderes religiosos, debían acercarse a aquellos que estaban padeciendo. Y la práctica, ¿cierto? Y el corazón que ellos tenían era bastante similar. Muy, muy similar. Vamos a seguir en el versículo 3, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El Señor, cuando da este ejemplo numérico, no es literal, ¿verdad? Nosotros podemos inferir que es una constante. Esto, el perdonar a un hermano, es una constante. ¿Y cuánto nos ha costado a nosotros muchas veces perdonar el pecado de alguien? Sin embargo, constantemente pedimos perdón a Dios. Esto es una actitud que tiene que ser consecuente. Si yo voy ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, de quien es dueño de toda la vida, de nuestras vidas, ¿cierto? Y le pedimos perdón por un pecado y Él lo hace, nos perdona, ¿cuánto más nosotros? ¿Quién somos nosotros para no perdonar a un hermano? El versículo que acabamos de leer, el 4, tiene relación con lo que dice Mateo. Si volvemos a Mateo, vamos a hacer un paralelismo acá, del capítulo 18. Quiero que vamos a Mateo 18, al versículo 21 y 22. Mateo 18, 21, 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pecado tras pecado, perdón tras perdón. Es algo que debe ser constante, inagotable. Y muchas veces nuestra propia naturaleza nos lleva a endurecer nuestro corazón. Por eso, muchas veces para nosotros es difícil incluso aplicar en nuestras propias vidas la enseñanza del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? No con una fortaleza propia, ¿cierto? Esto tiene que venir, el Señor tiene que tocarnos. Pero déjeme decirle que para que nosotros podamos vivir como el Señor lo establece o lo está enseñando acá, requiere de una intimidad con el Señor, requiere de una relación estrecha con el Señor y de dejar de lado nuestra carne y derramar nuestro corazón a los pies del Señor, que Él lo transforme a través del dolor, a través de las pruebas. Pero si nosotros lo hacemos así y derramamos nuestra vida al Señor, los resultados van a ser muy beneficiosos para nosotros. El perdón, el Señor está hablando acá del perdón y tiene que ver con la actitud también de los fariseos, tiene una relación estrecha. Ellos debían perdonar, debían mirar con misericordia y compasión a aquellos que estaban padeciendo. Tenían que traerlos hacia acá y no alejarnos. Por eso muchos de ese tiempo siguieron al Señor Jesucristo inmediatamente, porque encontraron la esperanza que en ellos los líderes religiosos no encontraron. Fíjese que acá, en el versículo 5, los discípulos, porque seguimos, ¿cierto? En ese contexto, el Señor le está hablando a sus discípulos, dicen en el 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Este aumentar nuestra fe, el aumento de la fe, ¿cierto? Es porque, como les decía, no se puede lograr en un estado natural. Nosotros no lo podemos lograr en un estado natural. Se necesita de un apoyo y fortaleza que venga de parte de Dios.
Es por esto que los apóstoles piden este aumento de fe, porque aún para ellos, estando escuchando esto, era difícil llevar a cabo. Se dieron cuenta de que el nivel de intelectualidad que ellos estaban teniendo con la enseñanza de Jesús versus su propio corazón y su visión de quién era, no era suficiente para alcanzar esto que el Señor estaba enseñando. Cuando alguien peca contra nosotros o vemos que alguien nos hace algún mal, ¿qué es lo que tiende la carne a hacer? Uno quisiera responder, quisiera contraatacar, pero el Señor nos dice que hay que perdonar. Y eso muchas veces también implica cerrar nuestros labios, dejar de lado el orgullo, el ego, la ira y perdonar. Sencillamente, ¿cierto? Y abiertamente a aquellos que están haciendo un mal contra nosotros. Cuando uno hace una retrospección de nuestra propia vida y analizamos cómo éramos nosotros antes de venir al Señor Jesucristo, uno dice, tanto me ha perdonado el Señor que no lo merezco, ¿verdad? Nosotros sabemos que no merecemos esta salvación que el Señor nos ha dado. Pero ya que la hemos alcanzado, el Señor nos llama a actuar de la misma manera. Esta enseñanza que el Señor está dando acá es súper potente en ese tiempo y hoy en día lo podemos aplicar sin ningún problema. El aumento de fe, ¿verdad? Nosotros también, ¿cuántas veces necesitamos aumentar nuestra fe? Y eso, como les decía anteriormente, requiere de estar estudiando la palabra constantemente. Pero no solamente estudiarla, porque eso puede aumentar mi intelectualidad, pero ponerla en práctica. Eso aumenta la fe. Por eso el Señor dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, ¿cierto? Podrías decir a un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y esto obedecería. Fíjense que hemos estudiado anteriormente que la semilla de mostaza es la más pequeña, ¿verdad? Es la más pequeña. ¿Y por qué el Señor la toma? Porque cuando se planta esta semilla y una vez que ya se planta y se tapa, esta semilla está en constante contacto con los nutrientes de la tierra. No se despega. Está ahí, rodeado de todos los nutrientes. De tal manera que cuando crece a ser uno de los árboles más grandes donde los árboles vienen, los aves vienen y hacen nidos en sus ramas. Nuestro nutriente espiritual es la palabra. Nuestro nutriente es la presencia de Dios. Y por eso nosotros no podemos descuidar ningún solo día estando en oración, en comunión entre hermanos y leyendo la Escritura. Por eso el Señor la toma. La fe mínima de este tamaño, como un grano de mostaza. Sin embargo, ya dijimos que estando en un ambiente donde se va a estar nutriendo constantemente, va a crecer de tal manera que va a ser un árbol que tiene raíces fuertes, que no va a caer y que además sirve para que las aves hagan nidos en sus ramas. Si nosotros fortalecemos nuestra fe, estamos nutriéndonos, nosotros podemos albergar a gente que venga por un consejo. Podemos brindar un consejo o reprender en amor en base a lo que el Señor nos está enseñando acá. El capítulo 16 con este capítulo tiene una estrecha relación porque, como les decía anteriormente, expone el corazón de estos líderes, expone el corazón de todos los oyentes y expone nuestro corazón hoy en día de lo que debemos cambiar. Y esa es la actitud que nosotros con la cual deberíamos vivir todos los días. Nos enojamos, sí, pasamos cosas, sí. Pero fíjense que nuestra vida tiene que estar tan cambiada al punto de vivir como Pablo lo dijo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso significa que si Cristo vive en mí, actúo como Cristo actúa, como Él enseñó. Y es complejo muchas veces. Es súper difícil. Sobre todo para aquellos líderes que estaban en esta lucha constante con el Señor Jesús. Pero una lucha que era unilateral. Porque era una lucha de ego, ¿verdad? El Señor los confrontó muchas veces. Hipócritas, como lo vimos ahora en Mateo. Eran hipócritas, actores, que decían mostrar misericordia a los demás. Y no era así. Vamos a continuar en el versículo 7. Y acá el Señor expone
unas parábolas, expone una parábola, para justamente llevar a la práctica esto que el Señor estaba enseñando. Dice el 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esta parábola? Primero, siervo, la palabra siervo que se utiliza acá, en el griego significa doulos, que también se le puede atribuir el significado de esclavo, ¿verdad? Tiene las dos connotaciones, siervo y esclavo. En esta parábola se puede atribuir el significado de siervo, ¿verdad? Tal como lo dice acá, no un esclavo. Es alguien que está bajo, ¿cierto?, la ordenanza de su amo, sin embargo, goza de libertad y no como un esclavo, ¿verdad? Donde no tiene derechos, donde está carente de sustento y de muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor acá? Dice, acá yo estuve leyendo, perdonen que haga este paréntesis, y muchos autores incluso discrepaban y estaban en esta controversia por lo que muchos pudieran interpretar de esta parábola. Porque fíjense que el 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Y en el 8, ¿cierto? Como ofreciéndole venir con uno, ¿verdad? A la par. Y dice en el 9, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Pero esta enseñanza no es que el Señor Jesucristo coloque o esté de acuerdo con la brecha en las posiciones, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Porque muchos se pueden tomar de esto diciendo que el Señor está avalando estas posiciones o que el hacendado, ¿cierto? O el Señor deje por abajo o dejando en la posición más baja al siervo. No es así. Recordemos que el Señor dijo que Él venía no a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Pero lo que quiere decir el Señor acá, ¿cierto? Tiene que ver con dónde está puesto el corazón. Fíjense que vamos a seguir para entender el contexto. Dice el 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Quiere decir esto, que el siervo, una vez que se le da la orden, ejecuta, cumple, ¿verdad? Pero muchos de los autores que estuve leyendo concuerdan en que el hacer del siervo era para obtener una ganancia. Era para hacer, para obtener. Más de lo que es como por conveniencia, ¿verdad? Por eso, acá dice, el Señor coloca el ejemplo de, si acaso cuando Él hace las cosas, uno lo invita, no, porque Él hace lo que tiene que hacer, cumple con su obligación. Eso es. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas para el Señor. Porque muchos hacen para recibir. ¿Recibir qué? Una posición, exaltación, ¿cierto? Y es lo que los fariseos hacían. Fíjense quiero que vamos a Mateo, al capítulo 6, al versículo 5. Mateo 6, versículo 5. El contexto de este versículo tiene que ver con la oración. El Señor está enseñando acerca de la oración, pero fíjese lo que dice. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí se refería a los fariseos, ¿verdad? Que ellos se colocaban en las plazas y oraban y se movían, ¿verdad? Haciendo grandes actos. Entonces, aquí la recompensa de ellos era ser visto por la gente orando. ¿Para qué? Para ellos demostrar una actitud
¿cierto? De alguien que era religioso, ¿cierto? O que era justo, temeroso de Dios. Pero sabemos que en su corazón ellos lo que querían era solamente ser reconocidos. Este siervo hacía las cosas para su amo, obedecía a su amo, solamente para recibir algo a cambio, no por amor, no por el hecho de hacer un bien a su amo. Por eso acá el Señor dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, pero no porque el agradecimiento no sea parte de esto, ¿verdad? Sino que era justamente por la condición del corazón del siervo. Nosotros, cuando somos llamados a servir al Señor, lo tenemos que hacer de una manera desinteresada. Yo sirvo por amor al Señor, porque quiero ser útil para Él, porque ¿cómo es que se llama? Porque es la forma, la más simple, ¿cierto? O la primera manera en la cual yo puedo retribuir todo lo que el Señor me ha dado. Pero muchos se quedan con lo que se les ordena, con lo que se les pide, y se mantienen ahí. Lo que el Señor quiere expresar acá es que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a poder dar más, a hacer más. Debemos hacer más. Algunos se conforman solamente con enseñar, leer, y esa es su recompensa, eso. Pero ¿qué pasa con los que están padeciendo afuera? ¿Verdad? Hablar, compartir a aquellos que no conocen a Jesús. Entre nosotros es fácil hablar de la palabra, pero ¿qué pasa con aquellos que no conocen? Hablar a los extraños, como lo dijo por ejemplo mi suegro, y repartir los tratados. ¿Eso no es un acto de amor? ¿Y la cuota extra de lo que el Señor nos pide? Amar al prójimo es fácil, amarnos entre nosotros es fácil, pero a los demás es ahí donde tiene estrecha relación esta enseñanza del siervo, ¿cierto? Del siervo inútil. Dice, así en el 10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, porque hay una obediencia, se hace. Decid, siervo inútiles somos, no porque seamos literalmente inútiles, sino para no exaltarnos más de lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo con lo que se nos pide, con lo mínimo. Y si yo cumplo con lo mínimo establecido, ¿qué ganancia hay? Pero si yo doy la cuota extra, ¿cierto? Sin buscar el reconocimiento y la exaltación, estamos haciendo la obra de Dios y aplicando el amor que el Señor ha estado enseñando en estos versículos anteriores y en los capítulos anteriores. Ese es el verdadero amor. Hacer más de lo que debo, de una manera desinteresada. ¿Para qué? No para la exaltación propia, sino que para atraer a los demás hacia Cristo. Que la gente pueda alcanzar esta misericordia y que pueda ver que en el Señor, ¿cierto? Podemos alcanzar esta misericordia. Yo, cuando estuve estudiando este capítulo, analizando la enseñanza del Señor Jesucristo que quería enseñar a los que estaban oyendo, para mí fue muy difícil sacarme la imagen de esta chica que se quitó la vida acá en el Mall de Viña, ¿verdad? Y uno pudiera muchas veces decir, quizás qué pasó por su mente, habrá escuchado al Señor, alguien le habrá compartido, alguien le habrá brindado ayuda, qué habrá pasado por su vida para tomar esa decisión. Y a nosotros, o a esta sociedad, la frialdad, la individualidad nos lleva a eso. Hoy en día, hasta los cristianos se están enfriando en ese sentido. Muchas iglesias se preocupan de su congregación y no obran, no hacen la obra, no contribuyen a la obra del Señor. Muchos por miedo a ser apuntados, muchos por ser incluso dejado a un lado, aparte, por quedar fuera de un círculo social. Pero no es lo que los fariseos hacían, protegerse entre ellos en su círculo. Por eso el Señor enseña esto. También hace el paralelismo con esta parábola del siervo. El siervo tenía un corazón, ¿cierto? Un corazón llevado o volcado hacia la conveniencia. Por eso nosotros podemos dividir esto en tres partes. Uno, cuando hacemos algo para Dios, lo vuelvo a reiterar, no debemos esperar ninguna recompensa. Nada. En el caso, ¿cierto? Punto 2, en el caso de este siervo, hizo lo que se le pedía, ¿sí? Pero hizo su obligación. Lo que en su condición de siervo tenía que hacer en ese momento.
tenía tareas que cumplir, tenía que administrar ciertas cosas que a lo mejor el amo le otorgaba. Nosotros tenemos que cumplir con también nuestras obligaciones espirituales. Aparte de la propia, somos llamados a compartir el Evangelio, a cuidar a nuestros hermanos, no ser piedra de tropiezo como lo decía en el versículo 1. Todo esto tiene relación con eso. No podemos ser piedra de tropiezo. Tenemos que ser temerosos de Dios. Vivir en misericordia, mostrando amor para atraer a la gente hacia Cristo. Debemos perdonar cuando pecan contra nosotros, porque de la misma manera somos perdonados por el Señor. A tal manera que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por todos los que estamos acá. La mayor demostración de amor y perdón para alcanzar vida eterna. Punto número 3. Jesús quería que todos los que estaban oyendo, los líderes, sus discípulos, los apóstoles, ¿cierto?, que estaban ahí, porque si se fijan, ahí hace una distinción en los versículos, discípulos, aprendices, y luego se dirige a sus apóstoles. Lo que quería que el Señor, que ellos entendieran que podemos hacer más por aquellos que necesitan, para la obra de Dios, pero siempre desde un corazón bondadoso y sin esperar retribución alguna, sin exaltaciones, sin decir, yo hice esto por alguien. No, no es el corazón y la tendencia o la actitud que un cristiano debe tener. Ni siquiera hacerlo por sentirnos más espirituales, porque estoy en mayor sintonía con Dios. No, debemos hacerlo por amor, nada más que por eso. La motivación máxima es esa, actuar como Cristo actuó. Quiero que vamos a seguir en el versículo 11. Fíjense que una vez que el Señor da esta enseñanza, que termina esta enseñanza y habla con estos que estaban juntos ahí escuchando esta parábola, el Señor deja ese lugar donde estaba y continúa en el versículo 11 diciendo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús deja este lugar, se mueve a otro, ¿cierto? Yendo, ¿cierto?, a Jerusalén, ¿cierto? Dice, entre Samaria y Galilea, como entre la frontera. No se fue por la ciudad porque ya lo estaban buscando al Señor para crucificarlo, para matarlo. Entonces, él toma una vía alterna, yendo hacia Jerusalén, y se encuentra con estos 10 leprosos. Se encuentra con estos 10 leprosos. Y dice que de lejos lo vieron y le hablaron. ¿Por qué? Porque según la ley, un leproso no podía estar más, la distancia que debía existir era de 4 codos, casi 2 metros de distancia, porque si se acercaba más de esa distancia, ceremonialmente podía ser considerado impuro. Y eso requería un ritual de limpieza, ¿cierto?, que ellos tenían que cumplir. Y los leprosos, como eran excluidos, bajo su posición, eran excluidos de la sociedad, y ellos tenían que vivir a las afueras, eran apartados totalmente. Estaban enfermos, había ¿cómo que se llama?, una restricción religiosa según la ley, que ellos debían cumplir, pero fíjense lo crudo que era, o sea, perdían sus posesiones, perdían sus familias, perdían sus posiciones, de tal manera que tenían que vivir a las afueras de la ciudad. Pero fíjense que dice, de lejos alzaron la voz. Hasta en ese sentido ellos fueron respetuosos porque no quisieron contaminar ceremonialmente a Jesús. De lejos le dijeron, Jesús, sabían quién era el que venía, habían oído acerca de las hazañas de Jesús, acerca de las señales, acerca de los milagros y de esto que el Señor estaba enseñando. A los oídos de ellos llegó la enseñanza del Señor y le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando
le piden esto al Señor Jesucristo, estos 10 leprosos, no sale acá literal, pero lo más probable es que hayan sido de muchas naciones. Por la frontera donde caminó el Señor, que era entre, como dice acá, entre Samaria y Galilea, convergían gente de muchas nacionalidades, ¿verdad? Y de diferentes culturas. Pero sin embargo, todos se unieron para pedir la misericordia del Señor Jesucristo. Y le dicen, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, cuando el Señor los vio, dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando iban, fueron limpiados. Fíjense que acá el Señor no les dice, sean limpios. No da la orden. Sino que aquí, nuevamente, tomándolo el paralelismo con la parábola anterior, el Señor les da una orden. Id, mostrarse a los sacerdotes. Y en obediencia a lo que el Señor les ordena, ellos fueron limpiados. Dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Volvió uno de los 10. Miren, quiero que vamos, para entender esto, quiero que vamos al Evangelio de Marcos. Quiero que vamos al capítulo número 9, al versículo 35. Dice, tenemos un segundito que parece que claro, Marcos, espera, un segundito que se me perdió. 9:35. Dice el 35, entonces él, el Señor, se sentó y llamó a los 12, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto tiene relación con lo que estábamos volviendo al ejemplo, ¿cierto? Porque en el 15 dice, volviendo a Lucas, de que él volvió glorificando a Dios. Él, el que volvió, asume esta posición de humildad. Porque los otros 9 que no fueron, a pesar de que obedecieron, ¿cierto? Iban presurosos al sacerdote pensar para ver quién se podía presentar primero. Sin embargo, él que fue sanado, vuelve y vuelve glorificando a Dios. Y fíjense que es extraordinaria esta enseñanza, porque a pesar de que habían 10, lo más probable es que muchos de ellos eran judíos. Y fíjense, vamos a avanzar en el Evangelio de Lucas, ¿quién es el que vuelve? Dice el 16, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 17, dice el Señor, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que nuevamente acá el Señor expresa al samaritano no como, recordemos que la relación que existía entre samaritanos y judíos era de una tensión absoluta, no había relación. Los judíos consideraban a los samaritanos inferiores. Y este ejemplo, este acontecimiento, no es el único acontecimiento que ha involucrado a un samaritano en las enseñanzas de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que los samaritanos, siendo incluso dejados aparte por la nación judía, tenían un corazón más humilde, o podríamos decir que tenían un corazón más dispuesto a las enseñanzas de Jesús que los mismos judíos. Los otros 9 obedecieron a Jesús, sí, fueron a presentarse al sacerdote. Pero el corazón de este samaritano tiene relación con la enseñanza que Lucas escribe o describe, ¿cierto?, en los primeros versículos.
Fíjense que expresa acá en el versículo 16 que el samaritano volvió y se postró en tierra con una acción de humildad y gratitud profunda a lo que el Señor había hecho, y glorificaba a Dios, reconociendo que lo que había sucedido en él era un milagro, era una acción divina por parte del Señor. Y glorificaba a Dios y dándole gracias, ¿cierto? Se postraba a sus pies, a los pies de Jesús. Y cuando el Señor hace esta pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? No es porque el Señor no entendiera qué es lo que estaba pasando, sino que era justamente para exponer también y dar la enseñanza del corazón de los otros 9. Uno volvió en gratitud, glorificando a Dios por lo que había hecho. ¿Cuántos hoy viven, cierto, con un corazón similar? El Señor obra, hace milagros en la vida nuestra, responde a nuestras oraciones y seguimos haciendo lo que el Señor nos ordena. ¿Cumplimos? Sí, pero parejitos, ¿verdad? Como les decía y mencionaba anteriormente, no hacemos algo más, algo extra por el Señor, no hacemos algo de manera desinteresada y nos mantenemos en una vida plana, orando nomás, orando a veces, leyendo a veces, con un corazón, ¿cierto?, frío, tibio muchas veces a las cosas del Señor. Por eso el Señor dice, no son 9 los que fueron, no son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9 ¿dónde están? Pero no quería que el Señor, no quería que los otros 9 volvieran para darle la gracia a Jesús, sino que lo que Él expresa, el Señor expresa acá, dice en el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y esa era una enseñanza directa también para sus apóstoles, para sus discípulos. Porque hasta ese punto ellos todavía tenían cierta rigidez. Ya conocemos cómo actuaron Jacobo, ¿cierto? O Santiago el mayor y Juan, cuando pidieron al Señor Jesucristo que mandara fuego del cielo para quemarlos. Esa era la actitud que tenían los judíos en contra de los samaritanos. Y los otros 9, posiblemente siendo judíos, no fueron capaces de volver y dar gloria al Señor por el milagro que ellos habían recibido. Pero este samaritano lo hizo, se postró a los pies del Señor, dio gloria a Dios por lo que había recibido, siendo un extranjero, siendo considerado extranjero, ¿cierto?, en comparación a los judíos. Y acá nosotros ya podemos ver que ya podemos ver los inicios de lo que después se iba a predicar. ¿Hacia quién se iba a predicar? Que se iba a abrir la puerta hacia los gentiles después, ¿verdad? El Señor viene primero a su nación, pero estando enfocado a su nación, también acogió a aquellos que no formaban parte de la nación judía. Y en el 19 dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El samaritano fue salvado porque reconoció a Dios como el autor de este milagro, ¿cierto? Y la actitud que él tomó, la actitud de su corazón más que nada, ¿verdad?, de postrarse ante el Señor, glorificar a Dios. Entonces, este capítulo, vamos a llegar hasta acá, hasta este versículo. Este capítulo inicia tocando muchas cosas prácticas en la vida del cristiano, hablando desde el perdón, hablando, ¿cierto?, desde el amor, la misericordia, no ser como este siervo infiel, o cierto, o inútil, que lo pueden encontrar en nuestras traducciones, que hacemos por hacer, ¿cierto?, buscando un reconocimiento, sino que el Señor nos llama a vivir una vida en humildad al servicio de Dios, al servicio de los demás, para ser alguien que pueda ser una herramienta útil para la obra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, para terminar, debemos analizar nuestra vida. Las Escrituras, el Señor nos manda a examinarnos constantemente. Y la mejor manera de examinarnos es a través del estudio de la palabra. Hacer la comparativa. ¿Cómo estoy viviendo según lo que el Señor enseña? ¿Cómo estoy relacionándome con los demás según lo que el Señor enseña? Y así nosotros podemos ser gentes o agentes de cambio.
podemos ser personas activas al ministerio de Dios para que las demás personas puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo. Nuestra fe no debe ser pasiva. Nuestra fe se debe aumentar como pidieron los apóstoles, pero siempre de una manera práctica, desde el servicio a los demás. Vamos a orar. Señor, le queremos dar las gracias por este día. Agradecemos, Señor, por su palabra, Señor, por lo que usted nos enseña, Padre, de poder mantener una vida siempre en humildad, Señor, de analizarnos, Señor, constantemente para poder estar alineados con tu palabra, Señor, y poder hacer obras, Señor, hacia los demás, Señor. Obras que son desde el amor, Padre, no buscando ninguna recompensa, Señor, sino que buscando para tener un corazón que pueda ser preparado por ti, Señor, para tu obra, Señor, para tu exaltación y no la nuestra, Padre. El Señor Jesús nos enseñó, Padre, a humillarnos, Señor, delante de ti, porque es el mejor lugar donde podemos estar, Señor, a tus pies, Señor. Te amamos, Señor, te pedimos que usted pueda seguir trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que usted cambie aquellas cosas que tienen que ser quitadas de nuestro corazón, el ego, muchas otras cosas, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Haznos humildes, Señor, como hay una alabanza que dice que haznos un siervo humilde, Señor, para ti, y no actuar como estos fariseos que estaban en contra de las enseñanzas del Señor Jesús, con un corazón rígido, Señor, un corazón frío, Padre, ante el sufrimiento de los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que usted siga obrando, Señor, en nosotros, que tu palabra siga afectando nuestras vidas para hacerla latente, Señor, en el día a día y poder ser también luz a aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias por tu palabra, por este día, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, estudiando esta palabra tan hermosa que usted nos ha dado en este día, Señor. Le agradecemos todo esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.